Bienvenidos entonces a Diálogos con Chacra, por supuesto, ¿no? Esta propuesta que, como decía Karina Rodríguez, es un ambiente más distendido, ¿no? No solamente para hablar de la información ya, la mediática, al instante, sino también para ir conociendo un poquito la historia. En este caso de la producción porcina, ¿qué pasa con el cerdo, el consumo, la producción? Bueno, hacemos un poquito de docencia también y de historia y también cómo estamos en relación al mundo. Por eso hemos invitado a un especialista y le agradezco muchísimo a Juan Luis Ucheri, que es consultor porcino hace muchísimo tiempo. Así que Juan, gracias por estar aquí. Gracias, Rolando, un gusto de estar contigo. Bueno, y además siempre el desafío es contarle a la gente qué es el campo argentino, ¿no? Y en este caso, qué es la actividad porcina, cómo se puede comenzar, dónde se desarrolla en el país, cómo estamos en esto, y sobre todo el consumo, ¿no? El consumo que por ahí no nos damos cuenta, pero Argentina es uno de los países que más consume proteína animal, ¿no? Sí, de eso no hay ninguna duda. Y uno cuando empieza del cerdo, empieza que una de las cosas divertidas en la historia es que la primera fundación de Buenos Aires, de Pedro de Mendoza, 1536, uno de los animales que había traído Pedro de Mendoza eran cerdos españoles, el cerdo ibérico, el famoso cerdo ibérico del jamón crudo. Se hizo la población, se fueron, obviamente hubo problemas, después desapareció la población, eso, pero los cerdos se multiplicaron. Y descendientes de esos cerdos poblaron gran parte de lo que es hoy provincia de Buenos Aires, la bahía del San Borombón, y también pasaron a otras provincias. O sea, el cerdo fue uno de los primeros animales. Pero es uno de los primeros animales en el mundo también, ¿no? Algunos dicen que es el primer animal domesticado, algunos lo incluyen antes que el caballo y antes que el perro. Esto es en en el mundo. Oriente, en China. Claro, en la zona del Medio Oriente, donde empezó la población, y hay temas religiosos. O sea, vos fíjate que en la Biblia se prohibió el consumo de cerdo porque estaba relacionado con una enfermedad que se llamaba, que hoy conocemos como triquinelosis, que lamentablemente sigue, y que tenía que ver que el hombre y el cerdo tenían el mismo tipo de alimentos, porque somos omnívoros los dos. O sea, el cerdo no es rumiante. No, es omnívoro. Y en ese cruce, el hombre comía la comida que podía y el cerdo comía las sobras. Y en las sobras empezó a haber rata. Y ahí empezó la contaminación de la triquinosis. Entonces, personas que comían cerdo se morían. Entonces, se prohíbe en la Biblia ahí. Esa es una de las versiones. Una versión más reciente de un historiador estadounidense, un historiador israelí estadounidense, descubrió que uno de los problemas era que en ese momento estaba la cabra y estaba la oveja, que le podían sacar leche, le podían sacar cuero, le podían sacar lana, mientras que al cerdo solamente era la carne. Entonces había que un poco desplazar. Y aparte, por el sistema de vida que tenían, que eran nómades, que iban paseando por distintos lugares, la oveja y la cabra eran mucho más prácticos que el cerdo estaba estabulado. Por eso ahí algunos dicen que la prohibición viene por ese lado, pero después creció el mundo, se avanzó y es la carne más consumida del mundo, teniendo en cuenta que no la consumen ni judíos ni islámicos, o sea, porque está prohibida por un tema, estamos hablando de los ortodoxos, está prohibida por un tema religioso, pero a pesar de eso es la carne más consumida del mundo. Más que la carne de Aviar, vaca. no, después viene el aviar y más lejos viene la carne de vaca. ¿Por qué sucede esto? Porque la carne de vaca es cara. Claro. Es lo que estamos empezando a ver acá en Argentina. Hoy estamos viendo que la carne de vacuna es cara y es lo lógico porque cuesta mucho más hacerla. Claro, el proceso es mucho más largo. Claro, el cerdo es más barato porque el proceso es mucho más corto y costo de producción es mucho más directo y la transformación de alimentos en carne es mucho más rápida y después sigue el pollo, que a su vez es más rápido que el cerdo. Y entonces, cuando uno analiza eso, se encuentra que el precio del cerdo tiene que estar por debajo de la carne vacuna y por encima del pollo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Cuando la señora va a comprar o el señor va a comprar a la carnicería, se da cuenta que el cerdo está con la carne de pollo y está lejos de la carne vacuna. Bien, ¿y cómo está conformada la cadena porcina? La cadena se industrializó mucho, o sea, hoy producir cerdo es totalmente intensivo. Confinado, había alguna idea de hacer cerdos a campo, pero el cerdo no es a campo. No es a campo. No. Y acá hago la comparación de vuelta con el humano. O sea, cuando queremos adelgazar, comemos ensalada. Cuando comemos pastas o comemos hidratos de carbono, engordamos. Sí. Entonces, al cerdo pasa lo mismo. El cerdo queremos que engorde, no que coma pastos y esté ágil. Entonces, por eso el consumo del cerdo, que es la base en nuestro país, es maíz 60%,
pele de soja un 20% y otro 20% de otros elementos dentro de los cuales está el núcleo vitamínico mineral, hacen la conformación de la comida del cerdo, que va variando, y hoy un cerdo desde que nace hasta el momento del sacrificio tiene entre 14 y 15 tipos de dietas diferentes para ser lo más eficiente según la etapa de crecimiento que tiene el animal. Qué impresionante, ¿no? Porque esto que estás diciendo vos, Juan, la gente no lo sabe, ¿no? Es decir, todo el proceso que hay para llegar al churrasco o algún corte de cerdo importante, o sea, cómo la inteligencia humana va tratando de que los rendimientos, no solo, bueno, pasa con el trigo, ¿no? De una cosecha récord, pero también hay que ver la calidad, en fin. Eso el hombre lo tiene en cuenta para el producto final. Sí, aparte es un negocio esto, y el negocio pasa por ser eficiente porque los precios cada vez son más competitivos y uno tiene que tener costos muy, muy baratos. Argentina, cuando uno dice, ¿qué tengo que tener para producir cerdos? Y tengo que tener espacio, Argentina lo tiene, tengo que tener agua, Argentina lo tiene, tengo que tener alimento, maíz y soja, Argentina lo tiene. Hay pocos países en el mundo que tienen eso. O, si uno quisiera nombrar otros dos, uno sería Estados Unidos y otro sería Brasil. Y algún lugar de Oceanía, o sea, Australia, Nueva Zelanda, pero ellos no son gran productores. Australia es más o menos, pero no son grandes productores de cerdo. Argentina tiene todo para crecer en el cerdo porque tiene todas esas ventajas. Y yo te diría, tiene que tener el costo más eficiente de producir cerdos, costo más barato, porque tenemos en maíz la soja pegado al criadero de cerdo. O sea, porque vos fijate que los criaderos de cerdo están en la zona del campo. Vos me preguntabas cómo se distribuye en Argentina. La gran mayoría está en la zona maicera, lo que es la pampa húmeda, pero hoy tenemos cerdos de Salta, Formosa, Misiones, hasta Tierra del Fuego. O sea, se fue expandiendo. Tenemos producción de cerdo. Al ser confinada, cambió mucho ese sistema. ¿Qué significa confinado? Confinado significa estar en un galpón. O sea, los cerdos están en un galpón, están muy confortables. El cerdo sufre mucho más el calor que el frío, razón por la cual en las zonas más calurosas se trata de mantener una temperatura agradable para que el animal esté confortable y pueda comer y pueda desarrollar. Y ese es el tipo de producción que estamos haciendo en Argentina y que después termina cuando uno lo ve, cuando va al supermercado y ve la bondiola, ve el pechito, ve el carré, ve el matambrito, el churrasquito, el solomillo, o sea, los cortes que hace años, cuando uno va al 2002, y ya me meto en el tema de la historia también, sí, sigo con la historia, en el 2002 consumimos apenas 4 kilos por habitante por año de carne de cerdo. Hoy estamos arriba de los 23 kilos y medio, aumentamos 20 kilos en 20 y pico de años, y vamos a aumentar más, vamos a llegar a un consumo en los próximos 8 años de unos 32, 33, 34 kilos, y posiblemente nos encontremos con un mismo consumo de la carne vacuna, porque la carne vacuna va a bajar en Argentina. No porque vamos a bajar la producción, sino porque la tendencia de la exportación cada vez va a ser más fuerte, y los argentinos vamos a seguir comiendo 115, 120 kilos de proteína animal, pero diferenciados. Vos pensás que hoy ya estamos en 48, 47, 48 kilos de carne aviar, y estamos es un número parecido de carne vacuna, pero hace años estábamos en casi 80 kilos de carne vacuna. O sea, hemos bajado y creo que la tendencia va a ser bajar un poco más el consumo de carne vacuna y subir carne de cerdo. Bueno, estamos dialogando aquí con Juan Uccelli. A los 12 minutos, Andrés me hace seña, ¿eh? Ya estamos entonces, decíamos con Juan, bueno, qué impresionante cuando vos hablás y conoces el mundo, ¿no? A través del cerdo, Sí. ¿no? Porque nombramos varios países, China, por ejemplo. Me contabas un ejemplo de China de cómo, porque los chinos son los que más producen cerdo. Los chinos, también hacer un poquito de historia, cada chino tenía en su casa sus gallinas, sus cerdos, sus patos, y era un consumo familiar. Eso hubo un cambio muy importante. La peste porcina africana es una enfermedad que está vigente lamentablemente y que no hay solución desde el punto de vista. Bueno, ahora tenemos España, ¿no? Pues ahora tenemos, hace muy poquito apareció España, que es un problema muy serio. El principal exportador y productor de Europa tiene peste porcina africana. No hay ¿cómo se llama?, vacunación para esa enfermedad. Es una enfermedad que exclusivamente toca a los animales, no hace nada absolutamente al ser humano. Razón por la cual no baja el consumo, pero sí una restricción a Europa, a España, por el tema de que esa enfermedad entre a los países y llegue a los cerdos de esos países. Por eso las restricciones se están tomando. Bien, entonces estamos hablando de China. Sí. China,
es el principal productor de cerdos, es el principal consumidor de cerdo por la cantidad de chinos que hay. También en el 2018 tuvo un problema de peste porcina y eso cambió la fisonomía de producir de China, que era muy familiar, pasó a ser más tecnificada. Y creo, para mi forma de ver, se pasaron de revoluciones porque hoy, yo te decía, para producir cerdos se necesita espacio. Ellos no tienen mucho espacio, entonces están haciendo edificios de 7, 8 pisos, están poniendo 1 millón de cerdos ahí y es una locura, es un manejo totalmente... no es un buen manejo. No, y aparte desde el punto de vista sanitario es complicado, porque si vos tenés 8 pisos, aparece una enfermedad en la planta baja, seguramente en muy poco tiempo va a estar en todos los pisos. No es lo ideal concentrar las producciones, sino más bien extenderlas, pero para extenderlas tenés que tener campo. Claro. Y China no tiene la disponibilidad esa, y entonces por eso Argentina sí la tiene. Bueno, pensaba en cuántas ventajas tiene el país, ¿no? Tenemos y a veces no lo sabemos. ¿Cómo es, digamos, la calidad de la carne nuestra, de cerdo, en comparación con otros países? ¿Más, menos? Mirá, hoy se maneja una base genética que está en todo el mundo, quiere decir, desde el punto de vista genético estamos usando el mismo tipo de animal que se usa en Europa, se usa en Estados Unidos. Y el tipo de alimento, la base es el maíz y la soja, salvo en Europa, que como no tienen maíz, usan trigo, cebada, pero el producto final es un producto muy parecido. Y cuando nosotros empezamos con la promoción del consumo de carne de cerdo, nos encontramos que los médicos nos pedían, bueno, queremos análisis de los cerdos de acá, de la carne de acá. Empezamos a hacer análisis, nos dieron muy buenos resultados. Es una carne rica en potasio, baja en sodio, ideal para hipertensos, tiene baja cantidad de grasa, razón por la cual es ideal para hacer una dieta para adelgazar, tiene todo el complejo B, que es muy importante para todo lo que es el crecimiento, y es una carne muy sabrosa y es una carne muy tierna, que uno si la quisiera comparar es la famosa ternerita de la década del 90, porque es una carne de un animal joven que muy tierna y muy sabrosa. Contame esa parte, ¿cómo comienza? ¿Cómo empiezan a idear ustedes la promoción de la carne de cerdo para el consumo cotidiano? El cerdo se consumía fundamentalmente de esos 4 kilos que te dije en el 2002, 3 kilos eran a través de chacinados y 1 kilo como carne fresca. Se consumía la costillita, el pechito y después no más. Entonces hicimos un estudio y nos dimos cuenta que la gente tenía algunos problemas con la carne de cerdo, que lo relacionaba, que hacía mal a la salud, que caía mal. El que caía mal lo relacionaba siempre con el lechón del fin de año. Claro, exacto. Que comía el lechón del fin de año, pero no se acordaba que comía, hacía una entrada, tenía un aperitivo, comía de pan dulce, comía helado, comía ravioles, y después al otro día lo único que se acordaba era el lechón. Eso cambió. Había un tema de ese concepto de la salud, empezamos a trabajar con los médicos, nos fue muy bien. Y otro de los temas que había duda era cómo se cocinaba la carne de cerdo. Entonces empezamos a trabajar con las escuelas de chef, la escuela de cocineros, y nos fue muy bien, porque hoy te das cuenta de todos los programas que hay tantos programas de televisión que promocionan la cocina, el cerdo está muy incluido. Yo te diría que te diría que está más que el pollo incluido, junto con la vaca, y es una ventaja que se hizo con el desarrollo de eso, y de repente por eso pasamos. Y hoy de los 23 kilos y medio que consumimos, yo te diría que estamos en 3 kilos o un poquito menos a través de chacinados, y el resto como carne fresca. O sea, el crecimiento fuerte acá en Argentina fue por el consumo de carne fresca, y el crecimiento que vamos a hacer también va a ser por carne fresca. Por carne fresca. Ahora, ¿no hay más promoción? ¿No hace falta más promoción o sí? Todos los días hay que hacer promoción. Lo que pasa es que es una decisión de los actores del sector. En ese momento estaban convencidos, yo era partícipe de ese grupo que estaban incentivándolos. Ahora se está haciendo una promoción, pero habría que promocionar un poquitito más, porque la gran ventaja que tiene la carne de cerdo es que reemplaza la carne vacuna en cualquier corte, en cualquier sistema. Tal es así, el plato que más consumimos los argentinos es la milanesa, y una milanesa de cerdo es espectacular. Y el segundo plato que más consumimos son las empanadas, y la carne de cerdo es ideal para empanadas. Entonces, cuando uno analiza que en esos rubros nosotros podemos entrar, o el reemplazo del asado por el pechito de cerdo, o el reemplazo del vacío por la manta del pechito de cerdo, que es el vacío del cerdo, que es muy rica. El matambre es un invento argentino, ¿no? El cerdo no tiene matambre, pero le generamos un matambre a partir de la panceta. Qué bárbaro. Bueno, y además también pensaba, ¿no? Creo que se combinan dos cosas. Lo rico que es y además que es más económico. Es mucho más barato. Vos pensá que hoy, vamos a hablar del asado,
hace 10, 15 años atrás, con 1 kilo de asado comprabas medio kilo de pechito. Y hoy, con 1 kilo de asado, compras 2 kilos de pechito. O sea, pasamos de ser la mitad a por 4. O sea, estamos a la mitad del precio del asado. O sea, cuando alguien tiene, y la milanesa también es muy grosera. O sea, vos compras 1 kilo de milanesas y hablamos de la milanesa que vende el carnicero ya empanadas. Y vos ves que la milanesa de vacuno está arriba de los 12.000, 15.000 pesos y la de cerdo está a 6.000, 7.000 pesos. Entonces estás muy barato, con una opción muy barata para la situación de Argentina, que estamos medio ajustados con los gastos. Claro, no, y además como estamos siempre acostumbrados a la proteína, que además la proteína te sacia más, o sea, quedás con menos hambre, ¿no? Para comer alguna otra cosa que por ahí te afecta a la salud, ¿no? Sí, 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 o sea que y aparte es una base fundamental para el crecimiento, o sea, no se puede pensar, y la carne de cerdo se puede incorporar a los 6 meses cuando el chico empieza a comer carnes, se le puede incorporar la carne de cerdo, o sea, es una carne muy sana, muy saludable y permite para el desarrollo de los chicos hasta la otra punta cuando tenemos los viejitos que tienen que consumir proteína animal de buena calidad y el cerdo para eso está. Hablemos de los chacinados, a ver. Los chacinados, Argentina, por ejemplo, en la década del 70 era el 4.º país en consumo per cápita de jamón crudo. Venía Italia y España en primeros lugares, tercero venía Francia y el cuarto era Argentina. Mirá. Eso lamentablemente se fue perdiendo. Bajamos mucho la calidad del producto, Del jamón. de la calidad del jamón crudo, y recién hace unos 8 o 10 años se empezó a volver al verdadero jamón crudo, que es un jamón crudo de por lo menos 6 meses de estacionalidad. Si no, lo otro es un charqui, es una carne salada que uno cuando lo come un jamón crudo y está muy salado se da cuenta que tiene que tomar un montón de líquido. Claro. Eso no es un buen jamón crudo, eso es un charqui. Un jamón crudo normalmente no se le siente tanto el gusto a la sal. Y cuando más tiempo está en secadero, se siente mucho menos. Por eso los jamones españoles que tienen 24 meses tienen una diferencia importante con esto. ¿Por qué no hacemos el de 24 meses? Porque no tenemos poder de financiar durante 24 meses una pata de cerdo en un secadero. Claro, bueno, el jamón sale de ahí, ¿no? De la pata de cerdo, la pata de pierna, cerdo, ¿no? Sí. Y el jamón cocido también. La diferencia es que el jamón cocido está cocido. Y en la década del 90 comíamos el jamón cocido y había un olor a jamón cuando vos comías el jamón cocido. Claro. Eso se fue generando un problema muy serio en los fines del 80, principios del 90, y se empezó a agregar otros productos, especialmente ¿cómo se llama? Fécula de maíz, se agregaron otras cosas y eso fue complicando y hacer un producto de baja calidad que la gente la conoce como la paleta sanguchera, que es algo que no es jamón, que no es sabroso y por hacer algo barato estamos haciendo algo que a la gente tampoco le gusta. En eso también se está volviendo. Hay un jamón cocido que lamentablemente se le puso la palabra natural, que ese es el verdadero jamón cocido. O sea, cuando uno quiere jamón cocido, tiene que buscar el jamón cocido que comercialmente dice natural. Bien. Bueno, estamos aquí en Diálogos con Chacra. ¿Hacemos la pausa ya? Sí, hacemos la pausita y seguimos con Juan Uchilli. Bueno, ¿cuánto sabe? Qué historia linda. Y además, bueno, la actividad porcina, el cerdo, cuánto tiene que ver en nuestras vidas, la historia, el origen, en fin, bueno, todo completo. Aquí en Diálogos con Chacra. Ya volvemos. Bueno, ya entramos en la parte final de este diálogo con Chacra, que me parece que tendríamos que hacer varios diálogos, ¿no? Hablando de la actividad porcina, del cerdo, Juan. Hablemos de los derivados del cerdo, porque estaba leyendo que por ahí, digamos, se usa también una parte del cerdo para la insulina. ¿Y qué más? Sí, del cerdo se saca la insulina, se saca la heparina, que es un anticoagulante. Un ejemplo divertido, o sea, Schwarzenegger, el actor, el que hace Terminator, tiene una válvula en el corazón de cerdo. O sea, se usan las válvulas del corazón del cerdo para hacer trasplantes y estamos entrando en un terreno cada vez más utilizado, que es utilizar algunos los sistemas del cerdo, por ejemplo, los riñones o el hígado, para ser trasplantados, o el corazón mismo para ser trasplantado a las personas. Algunos los usan de tipo provisorio y otros, la idea es llegar a ser un momento que el trasplante sea totalmente compatible con el enfermo, porque vos pensás que un cerdo en 4 o 5 meses tiene el tamaño del mismo órgano que el ser humano. Quiere decir que vos podés hacer
genéticamente un riñón de una persona necesitada y sería mucho más lógico que estar esperando la donación de un familiar o algo así. O sea, es más fácil usar el tema del animal que usar uno familiar. ¿Esto que está avanzado ya? Porque Esto está avanzado, se está haciendo en muchos lados. en la Argentina. En Argentina. O en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, seguro. Acá creo que están haciendo algunas experimentaciones. Pero se está haciendo. Y es algo que va a llegar. O sea, es algo. Porque el cerdo quizás es el animal más parecido al hombre desde el punto de vista fisiológico. Por eso los hombres hacemos chanchadas. Bueno, el origen también de la palabra, ¿no? De la palabra chancho. Bueno, Pero el chancho, vos sabés, yo siempre lo defino. ¿Qué es un chancho? Chancho es un animal de 2 patas que tiene animales de 4 en un basural. Y nuevamente es funcionario público de la intendencia o algo así. Porque ese es el chancho. El otro es un cerdo que come lo que le dan. Claro. Si vos lo llevas a la basura y el cerdo no tiene que comer, va a comer basura. Claro. Entonces, el cerdo, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Quiere dar de comer, ahí está. Bueno, hablemos de las partes, de los cortes también, los cortes, el churrasco. La parte más sabrosa dice que es la costilla. La parte más sabrosa es según lo que te guste. O sea, Claro. Para mí, por ejemplo, el jamón es uno de los cortes más ricos que hay. O sea, y el jamón, cuando hablamos de bola de lomo, cuadrada, cuadril, nalga y pelleto. Son los 5 músculos que tiene la pata trasera del cerdo, que es jamón. Repetimos, a ver. Cuadrada, cuadril, bola de lomo, nalga y pelleto. Son 5 músculos, son los mismos 5 músculos que tiene el vacuno. Cuando vos vas a la carnicería pedís nalga, pedís cuadrada, pedís cuadril. Claro. Bueno, esos músculos están en la pata del cerdo, obviamente son piezas más chicas, pero eso es muy sabroso porque estás comiendo jamón. De ahí se sacan las milanesas, pero después tenés la paleta, que la paleta sirve para, igual que la paleta vacuna, para hacer guisados, para hacer salsas. La bondiola, que fue un invento argentino, la bondiola se usaba para hacer fiambres, nosotros la empezamos a poner en la parrilla y de repente tuvo un crecimiento excepcional y hoy es uno de los cortes que más se consume del cerdo en Argentina porque desarrollamos esa posibilidad y aparte yo siempre digo, si alguien no sabe hacer asado, hace una bondiola y siempre le va a quedar bien. Es para asadores poco preparados, la bondiola siempre te queda bien en el asador porque se cocina por la grasa que tiene adentro y es muy rica. Pero después tenés el solomillo, que sería el lomo del cerdo, tenés el carré, que es la costillita, que es lo que más se usa, y bueno, y ahí hay un montón, aparece después la punta de paleta, que se le dice churrasquito, y lo que decía el matambre, que el matambre, en realidad el cerdo no tiene matambre, no se saca de la capa de arriba del animal, sino se saca del tocino, que la panceta, que uno ve la panceta, tiene carne, grasa, se saca la grasa, se deja la carne con un poco de grasa y ese es otro invento argentino, el matambre de cerdo. Qué bárbaro. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Juan, ¿y cómo se te da en tu actividad, digamos, este tema de investigar, bueno, ser consultor porcino? Mirá, yo hace 43 años que estoy en el tema del cerdo, tuve la posibilidad de estar en toda la cadena, trabajar en el criadero, en los frigoríficos, en la parte de comercialización, en la parte institucional, la parte de gestión. Y bueno, llega un momento de la vida que uno, como los viejos, empieza a saber más por viejo que por diablo, como dicen. Y bueno, y uno quiere seguir pero ¿cómo ofreciendo. empieza tu actividad ahí en la parte del cerdo, no? No, es que yo empecé en un criadero de cerdo, siempre me gustaba el cerdo, tenía un tío. Me gustaba, sí, ¿Pero yo por qué? la facultad, yo cuando estuve en la facultad, me gustaba porque era una producción que es rápida. Vos ves. Entre una semana y la otra ves el crecimiento del animal. Pero el pollo también. El pollo también, pero el pollo es muy estabulado. O sea, vos partís del pollito bebé, vos en el cerdo partís de la cerda que tenés que preñar, tenés que esperarla a los 3 meses, 3 semanas y 3 días, que son 114 días para que haga la aparición. Después a los 28 días se desteta. Es otro tipo de actividad. Me resultó mucho más atractivo siempre el cerdo, por eso me dediqué al tema del cerdo. Qué bárbaro. Bueno, y el tema uno dice también los chacinados y ahí nomás aparece el salame o el salamín. Nosotros tenemos un vínculo tan lindo también con la familia Cañoli en Tandil, en fin. ¿Cómo se usa la carne de cerdo para el salame? El salame hay distintas etapas. Algunos es 100% cerdo, que es un salame. Yo te diría que el salame de la colonia Garoya tiene, y el educativo tiene más cerdo que el de Tandil. El Tandil tiene algo de carne vacuna. Lo que sí siempre tiene que tener tocino de cerdo, pues es lo que le da el gusto. El tocino del cerdo que da gusto. Y es el salame viene de las descendencias de italianos que vinieron acá a Argentina, que hacían
tal es así, las carneadas se hacían siempre y no se decía salame, se decía chorizo seco. Claro. Que es el mismo chorizo que uno hacía para comer como fresco, que lo secaba y hacía el salame. Ese es el chorizo seco que se dice en el campo. Bien, ¿qué cosas quedan pendientes que nos hayamos preguntado? A ver, que sea importante. No, que el negocio como va, es un Eso, negocio que está tendiendo a concentrarse. Cada Ajá. vez son menos establecimientos los que están produciendo cerdo, pero más grandes. Cada vez hay más productividad, pero en menos manos. Hay una concentración en ese sentido. Y es un negocio que fue muy bueno. Yo te diría uno de los mejores negocios de la agroindustria en los últimos 20 años. Y yo le veo por lo menos 8 o 9 años más de un resultado también muy positivo. Y hay inversiones que están ahí dando vuelta porque no solo podemos aumentar el consumo local, sino podemos exportar la exportación. Yo creo que podemos llegar a exportar 200.000 toneladas, que es una cifra más que interesante para un sector como el cerdo que está evolucionando. Bueno, Juan, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Diálogos con Chacra. Gracias por todo el aporte, por el conocimiento. Bueno, y entonces eso me parece que también te tiene que dar esperanza cada día al despertar, ¿no? Decir, bueno, che, estoy en una actividad que va a crecer, ¿no? Por lo menos la perspectiva. Sí, sí, sí. Siempre me decían la potencialidad del sector porcino y eso me dolía mucho porque la potencialidad significa que... Que viene, que lo que viene. Sí, pero nunca la hacías. Claro. Siempre era potencial. Claro. Tuve la suerte de estar dentro de un grupo selecto de gente que estuvo en el crecimiento real. Y ahora ya con el crecimiento real es distinto y tenemos mucho por crecer. Qué bárbaro, cuánta historia, ¿no? Bueno, así, los protagonistas del campo aquí en Diálogos con Chacra. Gracias, hasta la próxima.